Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están todos? ¿Han pensado alguna vez cómo debería llamarse la Iglesia verdadera de Dios? Porque el nombre es importante, ¿no? ¿Cómo se llama su iglesia? ¿Tiene importancia? ¿No tiene importancia? ¿Qué dice la Biblia? Hoy vamos a hablar de estas cosas. Cuando Cristo se apareció en el continente americano a los nefitas, después de su resurrección, habló con ellos y les enseñó. Y tuvieron una discusión entre ellos y le preguntaron cómo debería llamarse la iglesia que estaba organizando Cristo, igual que lo organizó en Palestina, lo organizó en el Nuevo Mundo, porque habían habido disputas entre ellos por el nombre de la iglesia. Y Cristo les dijo, ¿no recordáis, en tercer Nefi 27 aparece, ¿no recordáis que debéis tomar el nombre de Cristo sobre vosotros? Eso lo hacemos cada vez que tomamos la Santa Cena, ¿no? Cada vez que recordamos en la Eucaristía a Jesucristo, estamos tomando el nombre de Cristo sobre nosotros. Y dijo, si debéis tomar mi nombre, ¿cómo debería llamarse su iglesia? ¿Y cómo será mi iglesia si no lleva mi nombre? Por lo tanto, él mismo estaba testificando que la iglesia debería llevar su nombre. Hay muchísimas iglesias que son cristianas y que se reconocen en cristianas, pero ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios y cuál lleva realmente su nombre? ¿Cómo se llaman las diferentes iglesias? ¿Empiezan por llamarse así? Pues hoy vamos a hablar de esto y sobre todo vamos a ver qué nos dice exactamente la Biblia al respecto para que sea la Biblia misma la que nos hable y la razón. Bien, primero vamos a leer Mateo 16, 18. En la confesión de Pablo le dice Jesús, mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí ya está dando la primera clave. Cristo habla de su iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que ser la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Porque está hablando de mi iglesia. Cristo organizó una iglesia. En el tiempo de los apóstoles, después de su resurrección, dejó a los apóstoles al cargo de la iglesia. Y la iglesia, el término iglesia aparece más de 75 veces en el Nuevo Testamento. Cristo fundó una iglesia. Y es importante porque según Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, la iglesia de Dios es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, la iglesia es el vehículo que Dios utiliza para llevarnos a Cristo, para enseñarnos de Cristo y para administrar las ordenanzas de Cristo. Por lo tanto, es importante que exista esa iglesia y es importante el nombre que debe llevar esa iglesia. Pero ¿cómo se llaman todas las iglesias cristianas? Con todo mi respeto y con toda la educación del mundo, vamos a ver qué nombres tienen la mayoría de iglesias cristianas, por lo menos las que yo conozco, las más grandes, y vamos a ver si coinciden con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Católico significa universal, pero ese término no aparece en la Biblia. Y sí, los apóstoles aparecen, pero no aparece el nombre de Cristo. La Iglesia Evangelista aparece 3 veces en el Nuevo Testamento esa palabra o evangelista como un oficio del sacerdocio, pero no sigue siendo el nombre de Cristo. La Iglesia Bautista pues aparece 14 veces relativo a Juan el Bautista, pero sigue sin ser el nombre de Cristo en su nombre. La Iglesia Metodista ni aparece en la Biblia ni lleva el nombre de Cristo. La Iglesia Presbiteriana sí aparece presbítero varias veces en la Biblia, pues sinónimo de anciano, de sacerdote, pero sigue sin llevar el nombre de Cristo. La Iglesia Pentecostal tampoco aparece en la Biblia, aparece Pentecostés, que era una fiesta judía, que significa 50, eran 50 días después de la Pascua, y es cuando se recibió el Espíritu Santo, pero sigue sin aparecer el nombre de Cristo. La Iglesia Unicitaria, otra vez igual, no aparece el nombre de Cristo. La Iglesia Congregacionista, ni aparece en la Biblia ni lleva el nombre de Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, igual. La Asociación Cristiana de los Testigos de Jehová, de nuevo, no aparece como tal en la Biblia, ni lleva el nombre de Cristo. Los estudiantes de la Biblia tampoco. La Iglesia Ortodoxa, que puede ser griega, romana, copta, es la separación del cisma del siglo XI de la Iglesia Católica, tampoco lleva el nombre de Cristo, es la Iglesia Ortodoxa. Menonita, anglicana, creo que son la mayoría de las iglesias cristianas, pero ninguna lleva el nombre de Cristo. Es curioso, ¿verdad? Todas afirman tener la verdad y ser la iglesia que fundó Cristo, pero ninguna lleva su nombre. ¿Es que será poco importante? Yo creo que es importante. Para mí es muy importante el nombre, porque todos cuando nacemos se nos pone un nombre y a todos se nos reconoce por ese nombre. Y tiene significados y tiene importancia para identificarnos y para saber quiénes somos. He hablado en otras ocasiones de algunas claves para reconocer la iglesia verdadera, y esta puede ser una de ellas también. Recuerda que hablé de los sacerdotes asalariados,
de ser guiados por revelación, como dice Gálatas 1:8, que justamente nos acusan de eso cuando está enseñando lo contrario, que es la revelación la que debe de guiarnos. Y estas dos claves que he citado y alguna más, que pueden verlas en mis vídeos anteriores, yo creo que aquí también en este caso se aplica a nosotros. Y es importante porque ¿cuál sería el nombre correcto de la Iglesia? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver, investigar un poquito porque hay que escarbar un poquito para ver qué dice exactamente la Biblia. Hemos visto en la primera clave que dice Jesucristo fundará mi Iglesia. Entonces, el nombre de la Iglesia de Jesucristo debería ser lo primero que debería aparecer, el nombre de cualquier iglesia que se llame cristiana. Pero de hecho, el propio profeta José Smith, cuando buscaba la verdad, él preguntó a Dios que cuál iglesia era verdadera y recibió una revelación en la cual se le apareció el Padre y el Hijo y le dijo que ninguna tenía la verdad completa, que todas se habían alejado del evangelio primitivo y originario de Jesucristo. Y después de varias revelaciones, de recibir la autoridad de Dios por medio de ministración de Pedro, Santiago y Juan, y de recibir el libro de Mormón como otro testimonio de la divinidad de Cristo y de su misión salvadora, la Iglesia se organiza en 1830 y se organiza con el nombre de la Iglesia de Cristo. Ese es el nombre que le dan los primeros miembros de la Iglesia a la Iglesia que forman la Iglesia de Cristo. Sin embargo, 8 años después, en 1838, Jesucristo da una revelación al profeta José Smith, que está recogida en la sección 115 de Doctrina y Convenios, el cual le dice que la Iglesia debería llamarse la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ese es el nombre oficial de nuestra Iglesia. Nosotros somos Santos de los Últimos Días porque pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fíjense que este nombre revelado por el Señor en 1838 al profeta José Smith está en armonía con la Biblia, porque Cristo dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Era la primera clave, Mateo 16:18. Pero vamos a ver la segunda clave para ver el nombre completo de la iglesia. En 1 Corintios 1, versículos 1, 2 y 3, fíjense cómo llama Pablo a los miembros de la iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos viendo que Pablo se dirige a los miembros de la iglesia como santificados en Cristo. Y la Iglesia de Dios está formada por personas que se están santificando y son llamados a ser santos. Porque santos es una palabra importante, que explicaré con más detalle en otro vídeo, pero santos era el nombre que se daba a los primeros miembros de la Iglesia. La Iglesia estaba formada por santos, no porque fueran perfectos, como ahora podemos entender siglos después, sino porque eran personas santificados, llamados a ser santos por Cristo Jesús y santificados por la gracia de Cristo, y en camino de santidad. Por lo tanto, los santos eran los miembros de la Iglesia. La palabra santo aparece más de 70 veces también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cristiano, ¿sabes cuánto aparece? 3 veces solamente. Porque cristianos era un mote, era un apodo. Era un apodo que se le pusieron a los primeros miembros, pero los miembros entre sí se llamaban santos. Y ellos eran los santos, como lo dice aquí Pablo, porque somos santificados en Cristo y somos llamados a ser santos porque Él es santo. Por lo tanto, la palabra santo se refleja tanto en las epístolas de Pablo, que casi todas empieza dirigiéndose a los santos y acaba despidiéndose de los santos. En los evangelios aparece varias veces la palabra santos, como miembros de la iglesia que resucitaron algunos santos después de Cristo. Y en Apocalipsis aparece muchas veces la sangre de los santos que están delante del altar de Dios. Es decir, que la palabra santo significa realmente miembro de la iglesia. Y ahora la clave de todo, 1 Corintios 14, 33, fíjese lo que dice Pablo. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Aquí tenemos la clave. Este sería el nombre más correcto que nos da el Nuevo Testamento. La iglesia de Jesucristo de los santos. Fíjense, 1 Corintios 14:33, la iglesia de Jesucristo de los santos, todas las iglesias de los santos, porque los miembros de la iglesia eran llamados santos. Por lo tanto, el nombre más correcto que está en el Nuevo Testamento y podemos identificarlo es la iglesia de Jesucristo de los santos. Coincide
y está en armonía con el nombre revelado en 1838 a la Iglesia restaurada por Cristo a través del profeta José Smith, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, porque ahora estamos en los últimos días, y para diferenciarnos de los santos de los primeros días de la época apostólica, de la época de Cristo. Así es que este sería el nombre más correcto que podemos ver en la propia Biblia y que está en armonía con las revelaciones modernas, con la restauración del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, vemos, hermanos, que es importante el nombre, que es importante. Recuerden, hay bastantes claves que podemos encontrar en la Biblia que nos indican principios importantes que nos dan la veracidad de la Iglesia. Si su Iglesia no cumple alguno de ellos, examínela, pero no me crea a mí, por favor, no me crea a mí. Estudie la Biblia, lea la Biblia y pregúntele a Dios. Cuando los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días van puerta a puerta o en la calle enseñando el Evangelio, siempre invitan a las personas a que lean las Escrituras, especialmente el libro de Mormón, como otro testamento de Jesucristo que testifica de él y apoye y bendice a la Biblia para identificar el Evangelio correcto, y les invitan a orar a Dios y preguntar a Él. Si oramos a Dios, Dios responderá a nuestras oraciones y podremos saberlo. Por lo tanto, por favor, investigue, estudie y ore y pregúntale a Dios cuál es la Iglesia verdadera. Pregúntele específicamente esto. Hay que preguntar específicamente cuál es la Iglesia verdadera. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero hay muchas iglesias buenas que tienen parte de verdad, que tienen parte del Evangelio de Cristo, y podemos tener confusión, pero hay que buscar cuál es la iglesia que Cristo organizó, cuál es la iglesia que Él restauró en estos últimos días, cuál es la iglesia que tiene la autoridad, los principios y las verdaderas ordenanzas del Evangelio. Por eso es importante el nombre es algo importante. Yo doy mi testimonio de que Dios vive, que Jesucristo es nuestro Salvador, que el libro de Mormón y la Biblia son la palabra de Dios, que tenemos un profeta viviente hoy en día, y que Dios nos ama con un infinito amor, y que Él responderá a nuestras oraciones si le pedimos con fe y con sinceridad. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Por cierto, si le gusta, comente, denle un me gusta al vídeo y suscríbase si no está suscrito todavía para que este canal pueda crecer y podamos llevar el mensaje de Cristo a todas las personas. Que Dios les bendiga.